Bueno, por favor, nos damos el comiso. Guardamos por favor el comiso a comenzar. Recuerden recuerden que mañana tenemos el segundo parcial. Ahí está en el programa la fecha de mañana. ¿Sí? Me gustaría mucho que lo trabajáramos a partir de un caso clínico. ¿Sí? Yo les voy a traer a cada uno de ustedes, cada quien va a tener su caso clínico particular y lo vamos a abordar las segundas teorías que estamos viendo desde o después del primer parcial. Entonces, para que sepan que mañana tenemos el parcial y que lo vamos a manejar mediante un caso clínico individual. Cada uno va a tener su caso clínico. O sea, hasta el momento serían 4 autores con el de ¿Listo? Okay, vale, buen día para todos. Como saben, me tocó exponer a Raymond Bernard Cattell. Vamos a hablar de quién es. Raymond Bernard Cattell fue un psicólogo inglés que alcanzó la fama gracias a las investigaciones psicométricas sobre la mente humana. Se centraba más que todo en la personalidad y en la inteligencia. Otros temas que le interesaron a Cattell incluyeron la motivación, la emoción, el aprendizaje, la creatividad, la orientación académica y profesional y la interacción social. Este señor es más que todo conocido por la teoría factorial de la personalidad y la creación del test 16PF, que la mayoría de nosotros tenemos conocimiento de él. Bueno, ¿qué hizo Raymond Cattell? Bueno, lo que les repito, la teoría de la personalidad y el cuestionario test de personalidad que se espera. Su teoría de la inteligencia distingue dos tipos, la inteligencia fluida y cristalizada. Pero antes de hablar de estos dos tipos de inteligencia, vamos a hablar un poquito de los factores primarios que según Cattell estructuraban la inteligencia de una persona. ¿Está el marcador? No, señor. Está razonamiento fluido. Este factor consiste en el uso flexible y deliberado de operaciones mentales para adaptarse a situaciones nuevas y resolver problemas nuevos. Es decir, de los que no se tienen experiencia. O sea, es como la resolución de problemas que tenemos, pero de problemas nuevos. ¿Sí me hago entender? La adaptación a situaciones distintas también. Adaptación a situaciones nuevas. Ejemplo, por ejemplo, para la primera vez que exponemos. Esto es una resolución de problemas y adaptarnos a una situación a la que no estamos totalmente, pues no estábamos conocidos. La primera situación, ¿alguno recuerda la primera situación? ¿Sí? ¿Que tuvieron? Excelente, yo también lo recuerdo. El segundo es comprensión y conocimiento. Este es el conocimiento acumulado durante la vida y se ve influido por el contexto sociocultural, así como por el nivel educativo. Se basa en el aprendizaje de información verbal y procedimental. El tercero es el conocimiento cuantitativo, que define la cantidad y la profundidad del conocimiento numérico y matemático, tanto a nivel declarativo como procedimental. El cuarto es la lectura, la aptitud para la lectura y la escritura, como su nombre lo indica, es la habilidad para la comprensión de lectura, para la habilidad de deletrear, el conocimiento de idiomas y la velocidad de lectura. El quinto factor es la memoria a corto plazo. Según Cattell, es la capacidad de retener y manejar la información obtenida en el último minuto. Esa era la definición que le daba a ese factor. Pero en términos actuales sería más adecuado en la memoria operativa. ¿Sí?
Operacional, operativo. Sí, operativo, operación. El sexto, almacenamiento a largo plazo y recuperación. Refiere al recuerdo libre, la fluidez de la asociación de ideas, la facilidad para denominar y la creatividad. Sigue el procesamiento visual, que según Cal tiene la capacidad de generar, almacenar y recuperar, modificar imágenes, el escaneo espacial y la rotación mental. Procesamiento auditivo refiere a la percepción de sonidos, memoria para los patrones de sonidos, discriminación de frecuencias y todo. ¿Sí? ¿Están quedando claros los factores? ¿Pueden preguntar? Luego nos regalas Las diapositivas. Sí. De hecho, ¿tú lo estás compartiendo? Sí, señores. Para los de virtualidad, sí, no sé si están por ahí. Ah, sí. No, pero es que ay, no tienes todo aquí. Ah, bueno, yo les explico. No, está. Bueno, velocidad de procesamiento se define la aptitud para llevar a cabo tareas cognitivas fáciles y sobreaprendidas de forma eficiente. El décimo, tiempo de reacción y decisión, es la capacidad para emitir respuestas o tomar decisiones de forma rápida ante la aparición de ciertos estímulos. Esta sí puede ser por estímulos de memoria, o sea, cosas que ya hemos conocido. Es la manera en que respondemos. Digamos, quiero devolver por favor la diapositiva donde estaban todos esos factores, si es tan amable. Exactamente. Digamos que lo que tú estás mencionando, pues, es lo que prácticamente Cattell decía de lo que es la inteligencia, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, para, digámoslo, adaptarnos, asumir, responder, tomar decisiones, como tú le decías, de una manera inesperada, de una manera, digamos, inmediata, y eso nos determina a nosotros qué tanto nos vamos qué tan buen afrontamiento vamos a tener a diferentes circunstancias, a diferentes momentos. Entonces, se mide la capacidad intelectual o el coeficiente intelectual teniendo en cuenta absolutamente todo eso. Hay personas que son más lentas, más demoradas, un poco más espaciadas, se toman más tiempo para poder tomar decisiones, porque son un poco más quisquillosas, pero en algunos otros aspectos son mucho más ágiles, ¿no? Por eso, digamos que cuando se habla de las inteligencias múltiples se tiene muy en cuenta esto, ¿sí? Porque las inteligencias múltiples hoy día miran exactamente todo lo que les estaba mencionando Cattell en su momento, ¿sí? Y por eso nosotros, cuando, digamos, los primeros ítems, o los primeros reactivos del 16PF, está el factor de inteligencia, una inteligencia baja, una inteligencia alta, y un rango en donde, digamos, podríamos estar en una inteligencia promedio. Pero para eso, él tuvo que estar analizando cada uno de estos factores para poder entender en el ser humano la capacidad intelectual. Miren ustedes como por ejemplo los primates, los simios, los gorilas, tienen una capacidad para solucionar problemas. Por ejemplo, la crianza, por ejemplo, la alimentación, cómo ellos utilizan una serie de herramientas pues, muy básicas, un tronco, que le quitan las hojas, lo meten en un árbol para sacar allí las termitas. Eso, ¿cómo lo aprendió él? O el simio, el gorila, el chimpancé, por ensayo y error, ¿no? Entonces, de acuerdo a las experiencias que yo tengo, voy a generar un procesamiento de información, voy a generar unas huellas de memoria y eso me permite a mí entonces tener las herramientas, las habilidades cognitivas para poderlas enfrentar después. Cuando neurológicamente hay alguna situación que está afectando pues, mi desempeño y mi proceso de adaptación, pues seguramente no voy a tener y no voy a retener esa información, por lo que se está viendo algún deterioro neurológico. Entonces hay que entender que la capacidad intelectual implica todo eso. Y por eso nosotros
conocemos y tenemos claro de que hay personas que tenemos mucha más capacidad o tenemos muy baja capacidad para manejar todo eso que nos acabas de mencionar tú. Dale, continúa, por favor. Bueno, ahora sí, volviendo al tema de la inteligencia fluida y cristalizada, Cattell le otorgó dos aptitudes de los factores que acabamos de ver a estos dos tipos de inteligencia. En este caso, para la cristalizada escogió comprensión y conocimiento, para la fluida, razonamiento fluido. Él decía y explicaba que estas dos completaban el resto en buena medida. O sea, para él como que esos dos tipos de inteligencia con esos dos factores eran los que eran como la base para los demás. O sea, no teníamos que ir tan a la par. Según Cattell y muchos estudios posteriores, la inteligencia fluida tiene un importante componente genético hereditario. Se ve fluida por el estado físico, disminuye en la vejez y está implicada en la resolución de problemas nuevos. Este tipo de inteligencia engloba aptitudes como el razonamiento espacial, la memoria y la velocidad de procesamiento. Mientras que la inteligencia cristalizada se deriva del aprendizaje, está más influida por la cultura y la socialización. No se ve tan afectada por la edad, engloba las aptitudes verbales y las funciones ejecutivas. Ya es una persona que tiene el hábito de la lectura, una persona que tiene ese buen hábito de la lectura y que llega a cruza la edad de los años dorados y tiene una capacidad intelectual bastante interesante, tiene una fluidez verbal, tiene un dominio en sus actividades, soluciona problemas, precisamente pues porque ha alimentado, ha estimulado permanentemente, constantemente, pues esa parte cognitiva, y entonces pues no tiene tantos vacíos cognitivos, no tiene tantas ausencias, digámoslo así, a nivel de la memoria. Diferente sería una persona que es muy básica, supremamente pasiva, muy quieta, supremamente poco, bueno, no le gusta muchísimo la lectura, no ejercita prácticamente lo que tiene que ver con la memoria, entonces pues obviamente nosotros entendemos de que hay un proceso de envejecimiento normal en cada uno de nosotros, tenemos ese paso de los años normal y eso, en la medida que tengamos como esos buenos hábitos, los vamos a defender mucho más fácilmente. Pero si nosotros no tenemos como esos buenos hábitos, pues entonces vamos a sufrir de una manera y de pronto pues va a aflorar más bien como una demencia senil, como esos procesos degenerativos normales asociados a la edad. En este caso, la cristalizada sería como estancada, que no la está forzando a aprender nuevas cosas. Digamos, lo que tú decías tiene que ver con el aprendizaje que se tiene. Sí, pero es como más que todo, no sé, es como le pongo un ejemplo. El profesor me corrige si me equivoco. Es como algo que tú aprendes, es que es de tu familia. O sea, a eso se refiere. La inteligencia no siempre, recuerden que la inteligencia no siempre es académico, sino digamos, por ejemplo, como tú, ¿qué? No ¿Cómo sé preparas un huevo? ¿Cómo preparas un huevo? Entonces, ese conocimiento lo adquiriste de tu cultura y de tu sociedad, que en primera es la familia. Es como tu mamá lo hacía, quien te lo hacía, lo hacía. ¿Sí? Esa es la que permanece ahí, esa es la cristalizada, la que permanece. La fluida es la que adquirimos con el tiempo, por ejemplo, el ejemplo profesor fue la lectura. Si tienes uno este, pero igual en los pasos de los años, pues eso va a empezar a disminuir un poquito, por muchos factores físicos y biológicos. En fin. Vamos con el test de personalidad 16PF, que fue por lo que es más conocido Cattell. Bueno, este test de personalidad fue creado a partir de criterios factoriales, tiene como principal función estudiar y valorar los rasgos de personalidad a partir de diversos factores. Les voy a regalar una definición pequeñita que encontré de personalidad, que Cattell tiene de personalidad. Dice, la personalidad es la forma de ser que tenemos cada uno. Es en cómo observamos las cosas, cómo relacionamos con los demás, de forma concreta y general. La tendencia a hacer las cosas de determinada forma es la personalidad de cada uno. Esa es la definición de personalidad de Cattell. Okay.
Como les decía, en el test de personalidad se definieron 16 factores básicos, los cuales están definidos por una letra. Y, y existen los factores juntos, ya les puedo mencionar. Estos factores son bipolares, es decir, van en un continuo extremo de un rasgo al otro. Para hacerlo más fácil de entender, si uno de los factores es la dominancia, uno de los polos refleja a una persona autoritaria, competitiva e independiente, mientras que el extremo indicará a una persona sumisa, conformista, dependiente de los demás, estando la mayor parte de la población en una situación intermedia. El factor A refiere a la afectividad, que según su teoría representaría el grado de contacto que una persona establece con otro. El factor B sería el razonamiento y tendría que ver con la capacidad intelectual. En este sentido, cuanto más profundo y acertado sea el pensamiento abstracto de un individuo, más inteligente decimos que es. ¿Cuál sería la contraparte? No sé si lo vas a mencionar, la contraparte de la afectividad en esa dualidad o en esa bipolaridad que tú mencionas. No lo voy a mencionar. No sé. La afectividad sería como el rechazo al sentido de afecto, o sea, Claro. las demostraciones afectivas. Exactamente, ¿no? Si estamos hablando de la afectividad, una persona que es muy emocional, muy expresiva, muy dada a los demás, al vínculo social, pero emocional, entonces el polo opuesto, ¿cuál sería? Una persona pues apática, fría, con poco interés por relacionarse emocionalmente, muy retraída, temerosa, ¿no? O sea, y eso es lo que nos trata de ubicar en el perfil del 16PF. Si ustedes lo recuerdan, entonces ustedes ya lo conocen, si ustedes ven, imagínense ustedes un perfil de una persona que respondió el 16PF, en donde se coloca con color rojo los puntos extremos y los puntos medios, entonces lógicamente vamos a entender, mire, esta persona tiene tendencia a ser poco expresiva o a ser muy expresiva. Esta persona es tan emocional que seguramente si nos ponemos a trabajar en un caso clínico, si llega una persona con una situación de vida bastante dolorosa, esta persona, este profesional o este auxiliar o este psicólogo o psicóloga emocionalmente no lo va a soportar, porque es supremamente emocional. Lógicamente no se mira, por eso los factores Q, que son los clínicos, ayudan a determinar precisamente la integralidad de todos los 16 factores. Vale. Bueno, por su parte, el factor C es la estabilidad, que es la que hace referencia a la capacidad de adaptación. Corresponde a la habilidad de las personas para no dejarse perturbar por los estímulos del medio, junto a la disposición y capacidad para comprenderlos y apropiarse de ellos. ¿Y lo opuesto a eso cuál sería? Pues la desestabilidad. La inestabilidad, ¿no? La inestabilidad. Eso tiene unos nombres bien particulares, ¿no? Bien rebuscados. Sí. El factor E es la dominancia, es el grado de autonomía o sumisión de una persona. En este sentido, las personas más dominantes suelen ser competitivas, agresivas y seguras de sí mismas. Las menos dominantes serían más frágiles y se subordinarían con facilidad a otros. El factor F, que se relaciona la impulsividad con la espontaneidad y la expresividad. Cuanto más impulsivo, el profesor en algún momento lo dijo, cuanto más impulsiva una persona, más entusiasta sería. Cuanto menos impulsivo, pues más prudente, reservada y pesimista. El factor G es la conformidad grupal, se refiere al grado de aceptación de las normas sociales que muestran los individuos. Las más conformes serían personas que se tornan moralistas, los más inconformes, rebeldes o revolucionarios. Factor H, el atrevimiento, estaría relacionado con la capacidad de asumir riesgos y actuar bajo presión. Quienes no tienen un alto nivel de esta dimensión tendrían a buscar lo seguro y predecible. Sí, son más que todo como muy introvertidos, muy tímidos. Una cosa es ser tímido y otra cosa es ser aventurero, ¿no? El aventurero es el que quiere conocer, quiere indagar, se arriesga, no le da temor equivocarse, venga, experimentamos esto, o sea, digamos, si la situación es de un aventurero nato, eso también es negativo, ¿no? Porque no logra medir como los errores que puede cometer, ¿no? Mire, por haber hecho esto, me metí en este problema y el tipo, pues yo no sé cómo voy a salir de eso.
Entonces, de hecho, los extremos, muchas veces los extremos no son tan buenos, no siempre son buenos, algunos sí, algunos no. Pero en este caso, pues, se equipara ese sentido de aventura y el otro sería ese sentido de ser más como reposadito, más tímido, un poco más temeroso, digamos. El factor I, que es la sensibilidad, es aquel aspecto que tenemos las personas a dejarnos guiar más por los sentimientos que por lo racional. Entonces es lo que ponemos encima de lo que el sentir, que lo que en verdad debería como importarnos. Un abogado tendría que puntuar como muy emocional o muy racional. Racional. Racional, ¿no? O sea, Se supone que nosotros los psicólogos también. Sí, claro, pero pues digamos que el hecho de ser en un alto porcentaje racional también me convierte en una persona supremamente calculadora, supremamente fría, ¿no? Entonces, el psicólogo debe tener emocionalidad, debe tener empatía, debe tener como colocarse en los zapatos de las otras personas para poder entender eso, si no, sí. Pero pues según este factor yo lo tomé como más de lo que alguna vez no me acuerdo si recuerdan cuando yo le decía a una profesora que yo no podía tratar casos de niños porque mi sentir me hacía, entonces es como no dejar de ser emocional, pero sí tener en cuenta que lo racional tiene que ir por encima de tus sentimientos, de tu sentir. A eso se refiere. Ahí en ese caso que comentas, creo que ella misma nos dijo que cuando sucedían los casos éramos libres de decir no me comprometo algo así. Pero ahí iría el ejemplo claro de que nuestra racionalidad va por encima del sentir, es decir, no puedo con este caso, me voy. De hecho, perdóname, de hecho eso que usted menciona, de cómo nosotros estamos manejando un poco el interés por el caso clínico que me llegó, ¿no? Entonces, si yo tengo homofobia, entonces yo si yo no me identifico, no me siento bien con este caso, no lo asocio muy bien, entonces pues precisamente en ese caso voy a ser mucho más racional y no me voy a colocar en los zapatos del homosexual, ¿no? No lo voy a hacer, porque les tengo tanta tirria, por ejemplo, ¿sí? Les tengo tanta tirria que no les presto atención, los ignoro y no valoro sus puntos de vista. Entonces, eso es muy importante. Uno como psicólogo debe ser consciente y tiene que ser ético y honesto para poder atender a un paciente, ¿no? Eso es supremamente importante lo que se acaba de decir. El factor N pertenece a suspicacia, tendría que ver con el grado de confianza o desconfianza hacia los demás. Sí, esa persona insegura, ¿no? Sospechosa, sospecho de todo. O sea, esa sonrisa que tú me diste, eso tiene algo que ver allí. O sea, yo no me como ese cuento. Eso, como dice el dicho, ¿no? Eso tan bueno no dan gratis, ¿no? Entonces, realmente, perdóname, esa parte del ser confiable, en exceso, pues también me mete en líos. ¿Sí? Esa parte de ser sospechoso, o más bien, tener mucha sospecha permanentemente, pues también me va a generar problemas con mis relaciones sociales. O sea, yo voy a tener una desconfianza de las que yo quiero que sea mi pareja, ¿sí? Porque eso me va a confiar. Sí, pero la suspicacia o la confianza depende también de la persona, de la personalidad. Si soy transparente con todo el mundo, pues pienso que todo el mundo es transparente conmigo. Si no soy si tengo mis cositas, pues pienso que todo el mundo va igual. Pero ahí, por ejemplo, para mí la suspicacia trataba más bien como de no tragar entero, pero no de llevar al extremo de desconfiar de todo el mundo, sino es de tener un equilibrio de las cosas, de no tragar entero. Por eso ubiquen siempre en el continuo del 16PF, de ese rango, lo extremo inferior y lo extremo superior, en donde los extremos en este caso son supremamente vacíos, o sea, supremamente conflictivos. O soy demasiado confiado o soy demasiado sospechoso. Por eso se dice que el resultado del 16PF, la mayoría de la población está situada en el intermedio. Como
en su personalidad. En fin, el factor M es la imaginación, por su parte sería la capacidad de una persona para sumergirse en su pensamiento y en su mundo interno. ¿Cuál es esa? La imaginación, la del factor M. Eso lo podríamos equiparar con el ser muy excéntrico. Imaginación, excéntrico, ¿verdad que sí? No sé, no. ¿Qué es una persona excéntrica? Sí, sí. Como extraña, como que tiene gustos diferentes, Como que pensamientos diferentes. hace cosas que uno no se imagina, ¿no? Sí. Entonces tiene muchísimo que ver con esa imaginación. ¿Sí? Una persona excéntrica es que tiene, por ejemplo, en su casa una gran cantidad de gatos y a cada uno le tiene su nombre, a cada uno le tiene su ropa. Es excéntrico, o sea, utiliza para su vida misma toda esa imaginación, o sea, es supremamente excéntrico. Y el polo opuesto, ¿cuál es? De esa imaginación. Si estamos hablando aquí excéntrico, Entonces el otro es centrado, es el más centrado. convencional, ¿no? Generalmente los actores de cine, algunos son publicitados por eso, por las excentricidades que tienen. Sí, correcto. Pues yo me dejaba, o sea, yo me llevaba más al factor de la imaginación, como decir, algo que Alguien creativo. exacto, y que, pero digamos, por ejemplo, pues yo voy con lo que sé, y es, digamos, por ejemplo, las personas los modistas, que crean ropa, pues a mí se me hace que sí son personas que tienen un rango de imaginación alto, y literalmente son ensimismados, o sea, tú no los ves diciendo, ay, me imagino, no, ellos están ahí siempre dibujando algo y van y sacan el pantalón con Es válido lo que tú mencionas, pero comparándolo con lo imaginativo o excéntrico con lo convencional. El convencional es el que viste siempre muy puestecito, no se viste con una media de un color y otra de otra, no hago cosas fuera de lo normal, entonces somos seguramente convencionales. O sea, yo soy muy convencional, soy muy dado a que me gusta entonces conquistar de una manera normal, con una cartica, con una rosa, cosas algo convencionales. El excéntrico hace cosas supremamente traídas a los trabajos. Porque hay un personaje, no sé si es en Bogotá o es colombiano. O sea, pues si fuera bogotano también será colombiano. Me refiero a que no sé si vive en Bogotá pero lo conocí y no sé si es excentricidad o es una patología. Y es un señor que quiere aparecerse al estereotipo que tenemos del diablo, de Satanás. Y se hizo una formación aquí como de cuerpo, como una apariencia de lo que se conoce como diablo. ¿Eso qué es? ¿Una excentricidad o Sí, es una excentricidad? total. Eso es excentricidad. Pero el hombre tiene su cuento. Su rollo ahí, pero sí, es así. Pero es excéntrico. Pero es bogotano, ese señor, o sea... Hay muchos, no sé de cuál estarás hablando, hay un señor que está lleno de tatuajes por todo el cuerpo. Ese es el que yo conozco, no sabe Bueno, los tatuajes son más... No, pero es que no deja su excentricidad, es que no deja un punto de su organización, de su piel, y no tengo un tatuaje. Horrible. Y miren esto, por favor. Miren esto, que esto hay que tener muy en cuenta con respecto a la parte cultural, ¿sí? Porque estamos hablando de los tatuajes, estamos hablando de la excentricidad, ¿sí? Para nosotros, y creo que eso lo hablábamos nosotros en psicología social, para nosotros, digamos, hay una serie de normatividad que nos lleva a comportarnos de acuerdo a nuestra cultura colombiana o a nuestra cultura occidental. Los africanos tienen su forma de ser, ¿sí? Tienen su comportamiento particular de acuerdo a las normas, creencias, vivencias que tienen los africanos. Acuérdense que, por ejemplo, para ellos es muy importante, digamos, tener entre más piercing, digamos, tengan, entonces yo no sé cómo se llama eso, pero se amplían los labios, se colocan como unos platos ahí, ¿sí? Exactamente, entonces
eso, digamos que eso no es excéntrico para ellos, eso es normativo para ellos. Por eso, culturalmente esa parte es adaptativa. La persona que no se haga eso, pues simplemente no lo acepta, porque no está siguiendo el mismo rol social que tenemos en nuestra tribu africana. Entonces, por eso son como distanciados. Yo me acuerdo que yo les dije a ustedes en psicología social que las mujeres, entre más tapaduras tengan en la cara, en la piel, en los senos, es mucho más atractiva para los hombres. ¿Sí? ¿Más qué? Sajaduras. Sajaduras cortadas Por con los cuchillas. cicatrices, algo así. Sí, cortadas con cuchillas, ¿no? De esas mi hierba, ¿no? Pues para eso también se dice que la psicología, nosotros como psicólogos tenemos que respetar la cultura antes de cualquier cosa, o sea, nuestra cultura no tiene que afectar en el criterio a otra cultura. Mis derechos van hasta donde comienzan los tuyos. Muy bien dicho. El factor L, astucia, se relaciona con la destreza para analizar la realidad, identificando aquellos rasgos que permiten obtener algo positivo en los demás. Por lo tanto, los más astutos serían también calculadores y fríos, los menos astutos son sinceros los de, ay, yo sentí una crítica a mi persona. O sea, yo no soy astuta. ¿Por qué? Porque según esto, los menos astutos son sinceros, espontáneos y directos. ¿Y qué es ser astuto? Es que la astucia tiene que ver con la suspicacia. Sí y no. Sí y no. Pues es como, a ver, astucia. ¿Qué es astucia? Dice astucia al final que permite obtener Algo positivo a los demás. No contaban con mi astucia. Exacto, no contaban con mi astucia. Algo de pronto. Pues la astucia es como la capacidad de hacer algo de una forma como Estratégica. creativa y más rápida. Es que, como hay un eslogan en la guerra, con astucia harás la guerra. O sea, el que se ingenie técnicas, métodos, que sea rápido y que el enemigo ni se lo imagine. Algo así. O sea, Por eso sigue siendo un atentado a mi persona. Astucia dice, habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitando. pero en este caso no necesariamente es Digamos, un engaño, sino sí, como una creatividad, una forma de ver las cosas para hacerlas más ágiles. Como el ajedrez dicen que es un juego de astucia. Exacto, es más como de... Si yo les digo la palabra a ustedes sofisticado, eso estaría dentro de ese parámetro de esa vaina. Eso que está ahí, La sofisticación y la astucia. no, a mí no me parece. Sofisticado Para mí es como. tiene mucho que ver con lo que su presencia mencionó ahorita, ¿no? Pero Como no si- es otra relación, porque es que viene como las estereotipos de las excepciones, para mí son equivocados. Tiene que ver con la Es una persona que tiene un estilo especial y Eso tiene que ver con eso. Oye, es sofisticado en su comportamiento, por decir. Entonces es una persona que en un momento dado tiene unos comportamientos El sofisticado no crea. muy comunes. El sofisticado crea, el sofisticado es creativo, el sofisticado es recursivo, o sea, tiene su manera de ser, tiene su manera de llegar a los objetivos. Por eso se habla de la astucia, tú dices la palabra, y se habla de lo sofisticado, es decir, que realmente yo me pongo en la tarea de ver cómo hago las cosas para llegar a mi objetivo. El otro extremo sería lo simple, ¿no? Soy como muy cuadriculado y no me sacan de ahí, o sea, no soy para nada creativo, soy muy simple y hago las cosas siempre de la misma manera, entonces eso me quita lo sofisticado o me quita esa astucia que de pronto tienen otras personas. Vale. El siguiente factor es el O, que refiere a la culpabilidad. Esto se refiere a la capacidad de las personas de asumir la responsabilidad como de sus actos, ¿sí me hago entender? O sea, de lo que son culpables. ¿Sí? Sí. Como ejemplo. Yo lo asocio muchísimo con el que la persona es segura de sí misma o insegura de sí misma. ¿No? Una persona que definitivamente se culpa permanentemente, entonces es una persona muy insegura, segura de sí misma. ¿No? Los olivistas que echan la culpa a Pedro. Quienes funcionan con este factor serían personas que tienden a
todo. Quienes Sí. puntúan bajo tendrán una excelente opinión de sí mismos y serían más indulgentes con sus errores. Seguro de sí mismo, ¿no? O sea, tener como esa autorreferencia, esa autocrítica constructiva, tener como todas esas situaciones imposibles. Dale. Factores Q. Estos vienen del 1 al 4 refieren a la rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión en la persona. El factor de rebeldía tiene que ver con la apertura al cambio y la capacidad para transformar las situaciones. La autosuficiencia está relacionada con el grado de independencia personal. El autocontrol tiene que ver con el nivel de tendencia que tiene un individuo para comportarse socialmente de forma ideal. Y la tensión refiere al grado de ansiedad que experimenta el sujeto en su vida cotidiana. Necesitamos una persona que trabaje en el área de mercadeo, ¿sí? De marketing. Necesitamos una persona que realmente sea muy innovadora. Entonces, en este rango, en este factor Q1, Q1, necesitamos que esa persona sea creativa. O sea, si esa persona puntúa elevado, es innovador. ¿Sí? Si esa persona puntúa por debajo de la media, es supremamente rutinario, ¿no? Es muy dado a ser muy esquemático, entonces como que no es creativo. Entonces, si lo colocamos en un cargo de ese estilo, necesitamos que sea supremamente creativo, innovador, que genere propuestas de mercadeo muy interesantes que impacten. Pues entonces, no, si esa persona pues, es diseñador gráfico, publicista, pero no puntúa alto en esa parte, si yo le aplico una prueba de personalidad en el proceso de selección, pues entonces no, realmente no, de pronto ahí se queda, en ese filtro de selección se queda. Pero no estaría como un poquito contradiciendo la opinión que habíamos dado en la anterior clase sobre lo que era rebeldía. ¿Por qué? ¿Pero qué era qué? Rebeldía. Ah, Porque habíamos dicho que rebeldía era una persona que se salía de las normas sociales, o sea, que no tenía en contra de, y acá estamos viendo que es una persona que... No, pero es que yo me refiero a lo que necesito que la persona ocupe en el cargo. Necesito una persona que sea muy dinámica y creativa, no que sea rebelde, ¿no? Sino Que que sea rompa creativa. temas, pero positivamente. sí, o sea, normatividad ya es de lo que va a o beneficiar o a afectar los derechos de otros. Eso sería normatividad. Pero aquí en este caso es para que se le ocurran ideas locas para un producto que impacte en el mercado. Exactamente. Eso fue todo. Muchas gracias. La siguiente sería el Q2, que sería dependiente y Autosuficiente. autosuficiente, ¿no? Sí, que es pues el grado de independencia personal que tiene cada uno. Claro, pero ¿cómo lo ubicamos? En un cargo, en un proceso de selección, aquí necesitamos un gerente, bueno, el personal se me ocurre a mí, ¿no? ¿Qué se necesita que un gerente tenga para que tenga la posibilidad de sacar adelante todos los proyectos que le han encargado a la empresa? Que sea autosuficiente, que sea autónomo, que se empodere, que realmente sepa tomar decisiones, que se atreva. Es decir, tiene que ver con esa autosuficiencia, ¿sí? Entonces, para ese perfil del cargo necesitamos que él puntúe en autosuficiente, ¿sí? Si puntúa hacia los rangos mínimos, pues entonces vamos a tener a una persona que se deja manipular, que es dependiente, que realmente no tiene la capacidad de tener excelentes ideas. Entonces, pues seguramente va a tener mucha más dificultad para conseguir los objetivos. Ese sería pues, ese dependiente o ese autosuficiente. O sea que ese tipo de test es más hacia la búsqueda de capacidades ya en lo laboral como tal. Sí, Pero ese parece test no que se podría aplicar para elegir un amigo, por ejemplo. Porque ya un amigo le acepta varias cosas porque eso es otra necesidad.
Ese es hecho prácticamente para escoger. Pues es más utilizado para la, ¿cómo se llama? Ahí algo ocasional, ahí sobre la, o sea, para, es que no sé cómo se dice, pero bueno, para la recolección de nuevo personal para una empresa. Es como utilizado. Pero el fundamento del 16PF al principio no, pues no era para... No era laboral. No era laboral, era totalmente personal. Entonces, por eso, depende del contexto donde lo estés utilizando. Por ejemplo, si tú lo estás utilizando en un contexto de amistad, de personal, entonces pues, los contextos cambian. Entonces, por ejemplo, rebeldía aquí no sería como estaba diciendo el profe, que es para innovar y no sé qué, no, sino sería el caso de rebeldía, de ir en contra de las normas y demás. Sí. Depende del contexto. Pero sí se utiliza, se utiliza mucho también Para otros. Yo he aplicado el 16PF, que me lo piden en los juzgados, que lo piden en las comisarías de familia para determinar un poco pues, precisamente la personalidad del individuo, del paciente en este caso. ¿Sí? Entonces uno tiene tres opciones: o aplica el 16PF, o aplica el MPI, o aplica este test proyectivo, el de los 8 campos, se me olvidó el nombre. El Wartec, ¿sí? Que son mucho más dados a ser clínicos, ¿sí? Pero eso se utiliza mucho. Aunque ya hoy día las empresas ya han cambiado mucho esas pruebas. De hecho, ya dicen, te mandan un link, miren, necesito que usted responda, necesito que usted dedique para responder esa prueba online durante 40 minutos, necesito que esté solo, que tenga tiempo, que active su cámara, porque vamos a aplicar una serie de pruebas de aptitudes, de personalidad, de conocimiento, pero entonces necesito que tenga el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí la persona va manejando eso. El otro, el CUT sub 3, es el autocontrol. El autocontrol. Entonces, si una persona, pues como su nombre lo indica, pierde el control, entonces siempre va a estar como obligado a meterse en líos, a meterse en problemas, porque él es el que quiere siempre llamar la atención, es el que quiere siempre dominar, controlar, manejar su propio criterio. Y eso se ve muchísimo, que las personas pues, como que no tienen ese control adecuado y terminan pues como teniendo una serie de dificultades en sus relaciones interpersonales, porque no puede trabajar en equipo. Que, no sé si fuiste tú que como para conseguir amigos, ¿no? O sea, si yo veo que alguien siempre tiende a manipularme, siempre tiende a controlarme, a menospreciar mis puntos de vista, a criticarme preferentemente, pues yo creo que mejor me voy distanciando de ese personaje, porque la verdad, si yo le digo sí a todo, lo tengo contento, ¿sí? O sea, si yo acepto todos sus puntos de vista, lo tengo contento, ¿no? Pero donde yo haga algo que o le incumpla o le diga que no, va a ser muy explosivo. Entonces, la persona que puntúa en ese bajo control va a explotar fácilmente. Sí, no tiene control de sus emociones, No, o sea, y no va a recibir ninguna... reacciona horrible. Horrible es físicamente, horrible es... en Netflix hay una película que se llama El tipo perfecto, ¿sí? Se la recomiendo, tiene que ver con cuestión de control de los diferentes, de hecho, de los 16 factores de personalidad que nos habla Capel. Se llama El tipo perfecto, es una película, pues así como muy repetida en el tema, pero nos muestra un tipo de personalidad muy supremamente controlado y manipulado. Y el curso 4, ¿cuál es el último? Es la tensión, es el grado de ansiedad que experimentamos en su vida cotidiana. Okay. Pues según el profesor Rafael, nos dijo que todos teníamos, o sea, todos sufrimos de ansiedad en algún momento, solamente que empezaba a ser trastorno cuando ya llegaba a los extremos. Sí. Entonces, es como, no sé, me imagino que también es como el control que se tiene de esa ansiedad. El ser. Que bueno. El ser.
ser sociable, gracias, señorita. El ser estable o el ser tenso, ¿no? Lo que se decía, y eso lo sabemos todos, los que somos psicólogos, los que conocemos el comportamiento y los que estábamos estudiando psicología, que uno puede tener una gran cantidad de experiencia en manejo de público o manejo de auditorio, pero eso no quiere decir que yo no sienta ansiedad, ¿no? La ansiedad siempre la vamos a tener, siempre vamos a tener niveles bajos, moderados o altos de ansiedad, ¿sí? Voy a tener un alto nivel de ansiedad de acuerdo a mi autoconcepto, de acuerdo a mis experiencias, ¿sí? Y como que yo siempre me he bloqueado y he hecho el ridículo en estos espacios, como que yo no me atrevo. Entonces se exacerba la ansiedad, ¿sí? La ansiedad se incrementa, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona supremamente nerviosa. Soy una persona que le tiene miedo a hablar en público. Entonces, siendo yo estudiante, entonces, mis profesores entonces me colocan a que responda, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando con una compañera, con otro compañero y yo, ¿sí? Entonces me dicen, vea, ustedes tres, por favor, preparen el tema tal, el siguiente tema, determinado tema, y los ponen, hoy es miércoles, los ponen el lunes, ¿sí? Es un ejemplo, que el lunes es festivo, pero los ponen el lunes, ¿sí? Entonces, listo. Entonces empezamos a preparar, dividimos los temas que tenemos que trabajar, y si yo tengo ese nivel de tensión tan alto, ¿no? Entonces, algo que se llama, que se tiene muy en cuenta en psicología es la incubación de la ansiedad. Desde ahorita mismo empiezo a tener una serie de ideas irracionales, de distorsiones cognitivas, como por ejemplo, voy a hacer el ridículo, me van a criticar, voy a hacer el oso, se me va a olvidar absolutamente todo. Entonces, desde ahorita me acabaron de dar la responsabilidad de exponer ese tema, y yo ya estoy diciendo que me va a ir supremamente mal. Yo voy a hacer el ridículo, pero bueno, Dios santo. Entonces, imagínense, desde ahorita mismo estoy incubando ansiedad, entonces esa ansiedad la estoy trabajando de una manera muy negativa, pues porque no la estoy solucionando. Entonces hoy es miércoles, jueves, viernes, todos los días y en la noche estoy pensando lo mismo. De hecho, por lo general cuando una persona tiende a ser tensa y ansiosa, también se le dificulta conciliar el sueño. O sea, tienen un insomnio impresionante, o inclusive si duermen tienen hasta pesadillas haciendo el ridículo. O sea, es tan grande la tensión que tiene la persona que de verdad se bloquea, ¿sí? Entonces llegó el momento bueno, preparó el tema, lo preparó, o sea, porque no es que quiere decir de que no tenga buenos hábitos, no quiere decir de que no tenga estrategias de preparar la exposición, lo hace clarísimo. El problema es que es ansioso, ¿sí? Ustedes conocen los tres canales de respuesta a la ansiedad, ¿cierto? El fisiológico, el cognitivo y el motor, ¿no? ¿Y el qué? Motor, lo que nosotros observamos, ¿no? Entonces, yo tengo, no les explico. Yo tengo esos tres canales de respuesta de la ansiedad. No me coloco esto, se me llama. Entonces, es lo siguiente.
Entonces, tenemos ese concepto de lo que es la ansiedad y tenemos el canal fisiológico, tenemos el canal cognitivo o cognoscitivo y tenemos el canal motor. Entonces, yo desde mucho antes, desde hoy miércoles, después de que me dijeron que tenía que trabajar ese tema, entonces empiezo a activar esto con las ideas irracionales. ¿Sí? Con esas ideas irracionales. Imaginen ustedes yo pensando todos los días de esa manera. Todos los días pensando negativamente. Pues, obviamente mi angustia está totalmente negativa, o sea, estamos mal todavía. ¿Sí? Entonces se va acercando el día del evento, porque yo estoy asumiendo de que me va a ir mal. O sea, y eso es algo totalmente cognitivo, son interpretaciones subjetivas que yo tengo del evento. El evento por sí mismo no es tensionante, de una manera excesiva, ¿no? Lógicamente. ¿Sí? Bueno, que genera ansiedad, que es lo que estamos hablando y por eso estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ansiedad que todos tenemos, pero hay personas que se bloquean muy fuertemente, precisamente por eso. Entonces, estoy incubando la ansiedad, estoy teniendo una serie de ideas irracionales, entonces llegó el momento de exponer. Llegó el lunes. Y yo estoy preparado, pero con una ansiedad bárbara. O sea, 90% ansioso. Entonces, cuando llega el momento, este canal fisiológico se activa. De hecho, se venía activando de tiempo atrás con lo cognitivo. Normalmente cuando estamos ansiosos fisiológicamente, ¿qué sentimos? Ok, llamémoslo así tal cual, dolor de estómago. Hay gente que se pone mal del estómago. Sudoración. Sudoración. Mareo. Ok, sí, mareo. Sí. Es lo que llama uno la respuesta galvánica de la piel cuando uno se pone colorado, se pone rojo, ¿no? O pálido, ¿no? O tengo ganas de ir al baño a friccionar, ¿no? O sea, estoy tan ansioso que se me revuelve el estómago y entonces me da soltura. O sea, la respuesta fisiológica cumple su objetivo. ¿Sí? Puede ser de que esto cognitivo me haya activado esto. Puede ser. Pero también esto fisiológico puede activar esto. Si yo ya empiezo a sentir sudoración, en la cara, en la frente, en las manos, no sé si a ustedes les suben las manos cuando están ansiosos, ¿sí? Algunas personas, exactamente, entonces cuando yo siento, no, ya está, exactamente, hay un incremento en los latidos del corazón, un incremento en los latidos del corazón, ¿sí? Entonces yo ya empiezo a sentir eso, entonces yo al sentir eso estoy diciendo o pensando para mí, entonces, esas autoverbalizaciones o esa introspección que llamaría Freud, diría, voy a ser rico, que me empecé a sentir mal, ¿sí? Entonces estoy llegando al salón, ¿sí? Y empiezo a desesperarme, o sea, entro prácticamente o casi en una crisis de pánico, un ataque de pánico, porque siento que me va a ir muy mal. Entonces, al verme mis compañeros en ese estado, me dicen, no, me Javier, tranquilícese, hombre. Yo preparé también todo el tema, entonces no se afane, yo preparo, yo hago la presentación, no se afane porque mire usted cómo está. Cuando yo ya sé que no tengo el evento temido o la situación que yo considero aversiva para mí, la ansiedad se disminuye. Porque ya no estoy
en conflicto conmigo mismo, ya no estoy en esa crisis porque ya me liberé de eso. Digamos que en el buen corazón, en el buen sentimiento que tienen mis compañeros, no saben del daño tan grande que me hicieron. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque igual entonces me solucionaron el problema, entre comillas, ¿sí? Pero realmente me hicieron un daño porque no los voy a atender siempre a ellos. ¿Sí? Y cuando yo ya sea profesional, ¿sí? Ya me contratan, entonces no los voy a tener a ellos para que hagan lo que me hicieron cuando estábamos en sexto semestre, o en cuarto, o en noveno, lo que sea. Entonces ya no están. Simplemente ya no están. Entonces cuando yo tengo este problema, imagínense, me ponen a mí una responsabilidad grandísima en la empresa donde yo estoy. Mire, necesito que usted trabaje este proyecto y lo exponga ante la junta directiva, porque vamos entonces ¿cómo se llama esto? Cuando uno va a concursar por una licitación. Vamos a licitar y vamos a licitar con una multinacional. Entonces vuelve y se exacerba la ansiedad, ¿no? Y como no tengo la experiencia de haber manejado la situación, me bloqueo. Entonces, o no voy a la presentación, o estoy allá y me olvido todo, entonces el jefe del día siguiente o después mismo de la situación me tira la carta de despido. Por su culpa, perdimos esta licitación y dejamos de recibir, que ingresen la parte financiera cantidades de dólares, millones de dólares. Y eso es mucho, o sea, va a impactar frecuentemente, va a generar un impacto mucho más negativo en la persona. ¿Vas a preguntar algo? ¿No? Entonces, cuando hablamos de la tensión, cuando hablamos de esa respuesta emocional negativa, todos la tenemos. Todos tenemos cierto tipo de tensión. Pero vivámoslo, ya traigo la palabra. Vivámoslo, pero afrontémoslo. ¿Sí? Arriesguémonos. Caramba, si nos equivocamos, pues, ¿quién no se equivoca? Asumámoslo, ¿sí? Pero aprendamos de eso. Entonces ahí uno tiene que hacer un proceso para que la persona se atreva a equivocarse, se atreva a perder, pero con el propósito de aprendizaje para que más adelante no cometa los mismos errores. Bueno, yo soy como más como para preguntar, obviamente, si la personalidad va, digamos, en el control que se lleva de la ansiedad. Porque, digamos, en mi caso, o me sucedió esta experiencia, lo que pasa es que en el colegio hay este típico profesor en los cuales todos dicen que es muy malo, que tiene unas reglas muy estrictas, entonces, bueno, Ese logro. era de filosofía y en nuestra primera presentación con él para hacer la exposición nos dejó unas reglas muy claras y muy puntuales, se cumplían todas, tenía su nota de 5, muy bien, pero si se llega a incumplir alguna, olvídese de su nota, terrible. Entonces, obviamente en las presentaciones, en la primera presentación se sintió todo este clima entre esta ansiedad, todo esto. Y obviamente se vio desde presentaciones en las cuales la persona no pudo y literal se fue armado a llorar porque él no podía, a presentaciones, gente que hizo su tiempo por dentro, diapositivas, presentación, todo lo hizo. Entonces, va y de la mano un tipo de personalidad con el manejo de esa ansiedad. Claro, claro que sí, porque estamos hablando, y lo decía, un factor de lo que hizo la señorita expositora era el factor de seguridad en sí mismo, ¿no? Y de ser estructurado, de ser organizado, de ser creativo. Entonces, todo va a confabular o positivamente o negativamente. Lógicamente, si yo soy inseguro, si tengo mucha inseguridad de mí mismo, y llegan y me dicen, usted tiene que hacer esto y esto y esto, y si usted no hace esto, usted pierde, o usted es despedido de la empresa, ¿no? O usted no me convenció, entonces acaba la relación. O sea, cualquier área de nuestra vida, no solamente ni académica ni laboral, sino en todo, absolutamente todo, pareja, social, sexual, lo que sea. Entonces, cuando yo tengo esa inseguridad y me colocan unos estándares de ejecución muy altos,
entonces yo ya estoy pensando que va a haber mal, ¿sí? Entonces ni para qué lo intento si me va a ir supremamente mal. Entonces, tiene mucho que ver con eso, con la característica de personalidad que tienes tú para afrontar esto, ¿sí? Si de pronto te fue mal, además de que mira lo que tú observabas en tus compañeros era éxito y fracaso en los demás, según lo que tú me estás comentando. A algunos les fue muy bien, sacaron excelente calificación, otros les fue como los perros en misa y salieron a llorar, ¿no? Salieron a llorar. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que uno observa? Uno observa éxitos y fracasos, ¿no? Entonces, yo debo estar seguro de que lo que yo preparé, lo hice bien, lo hice con conciencia, puedo manejar bien el tiempo, yo soy muy estructurado, muy organizado, seguramente va a ir muy bien. Entonces, desde el primer momento que su merced está trabajando en esa actividad, tienen que estar seguros de que lo están haciendo bien. Independientemente si el profesor hace mala cara o independientemente si de pronto los compañeros de por allá del rincón se ríen, ¿no? Porque a veces la gente dice, mire, se están burlando de mí, quién sabe yo qué tendré, ¿no? Se burlan. Profe, yo voy a valer de ese ejemplo para hacerle una pregunta. ¿Usted considera que ese método de docencia o de enseñanza es viable, es benéfico para el estudiante? Pues es un método mucho más, o sea, muy tradicional, muy obsoleto, pensaría a mí, ¿no? De que, pues, claro, uno tiene muchas estrategias pedagógicas, tiene muchas maneras para generar en el estudiante pues, el autoconocimiento y el mismo empoderamiento del tema, ¿no? O sea, yo que estoy formando personas que tengan la capacidad de ellos mismos de generar su autoaprendizaje, de que sean sus propios controladores de buenas conductas y que eviten las malas conductas, que, o sea, uno no es el policía que debe estar detrás de las personas, ¿no? O sea, ustedes están aquí porque quieren, ustedes están aquí porque les gusta lo que están estudiando, disfrutan. Y a partir de eso, ustedes hacen lo mismo de comprometerse, ¿no? Ustedes no van a pagar, o ningún estudiante va a pagar en una universidad, sea costosa o no costosa, para no hacer nada, ¿no? ¿Qué opción tendrían esos estudiantes de lo que nos cuenta Luis para que el profesor supiera que su método no es el que les está permitiendo aprender, sino que les llena de miedo y lo que quieren es salir de eso rápido? ¿Qué recomendaría? Que esos estudiantes hablen cordialmente con el profesor y le digan, mire, profesor, póngale atención que esto a nosotros nos hace sentir, bueno, como fuera. Eso sería lo recomendable cuando unos estudiantes no están de acuerdo con el método de un profesor, o ¿qué sugiere usted? Yo pensaría, o sea, algo que uno tiene que tener claro es que uno debe comunicarse asertivamente en cualquier contexto. Y uno tiene que buscar la manera, el momento adecuado, las palabras adecuadas para poder decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Entonces me parece que lo más adecuado es hablar con el profesor, o que en esos ejemplos se hable con el profesor y digan los pros y los contras de esa metodología y bueno, que se genere, digamos, como un cambio. O sea, yo no estoy diciendo que el profesor se vuelva una madre completa, ¿no? Sino que tenga la posibilidad de ser un poco más flexible en las cosas y que dé un poco más de confianza y de autonomía en lo que tienen que trabajar los estudiantes, ¿sí? Se esperaría. Si el profesor es radical, pues entonces el conducta regular es hablar con decanatura o hablar con, si es un colegio, director de grupo, no sé, hasta llegar a la rectoría, ¿no? Miren lo que pasó, yo no me acuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan en clases virtuales cuando hubo todas esas protestas y que una niña
creo que era el Rosario, me parece, la niña colocó en su pantalla una bandera o como de la lucha o algo así, entonces el profesor, haga por favor, usted tiene que quitar esa imagen de la pantalla, de su pantalla, porque acá esto no es de revolucionarios, Entonces la estudiante pues, no lo hizo. Y entonces el profesor se pegó la enojada del siglo y si usted no se retira de la clase, entonces yo no voy a comenzar mi clase, no sé qué, o sea, y eso salió por la televisión, eso salió y generó un impacto tan fuerte pues, porque la estudiante tenía todo el derecho a opinar, pues, el libre derecho a la opinión, ¿cierto? Entonces el profesor lo que hicieron fue sacarla de la universidad. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. Es un ejemplo, ¿no? Yo no sé qué van a hacer ustedes. Pero lógicamente, pues, tiene que ver muchísimo con esa personalidad que tienes tú o que tiene la persona en cuanto a la confianza, ¿sí? Y a las experiencias que tú tienes, ¿no? Si yo he tenido, por decir algo, 20 exposiciones, de esas 20 exposiciones, ¿cuáles he tenido yo éxito? Yo he tenido como unas 10 veces. 5 que me fue más o menos y otras 5 pues sí que me fue muy mal. Entonces yo tengo que autoevaluar por qué me fueron bien 10, más o menos 5 y las otras 5 mal. A las 5 me fue mal porque realmente no las preparé. Decidí mejor irme para una rumba que yo tenía y entonces no las preparé, soy consciente de eso. Bueno, entonces evaluemos cómo es mi capacidad y compromiso como estudiante. Entonces, y esto se trabaja muchísimo en los procesos terapéuticos, precisamente porque eso, o sea, la ansiedad, eso es lo que uno más recibe en las consultas clínicas. ¿Sí? Ansiedad ante la evaluación académica, ansiedad ante los mismos, miren lo curioso, ¿no? A mí me llegan docentes del magisterio, ¿sí? Que son expertos en manejar públicos, muchachos, ¿no? Pero cuando tienen que hacer una presentación con sus pares, es decir, con los otros profesores, se asustan. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los profesores lo pueden cuestionar, o lo pueden criticar, o sea, porque estábamos hablando al mismo nivel. ¿Sí? Exactamente. Bien, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? No sé, y los motores serían como los... Sí, los motores lo observables, ¿no? La persona que camina de un lado para otro, que está frotándose las manos permanentemente, que llora, que tose, o sea, todo eso es lo motor, ¿no? Que escapa, que evita, todas las respuestas motoras que yo tengo, ¿sí? Que generan como un mecanismo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero tiene que ver con los motores, tiene que ver con la conducta observable. Entonces, lo que uno trabaja acá es la terapia racional emotiva para reestructurar pensamientos y las aproximaciones sucesivas para los eventos temidos. Entonces, para mañana en parcial, profe, vamos a tener cada uno un caso y vamos a considerar ese caso a la luz de las últimas, o sea, de lo que hemos expuesto de los autores. ¿Cuál fue la última que evaluamos? ¿Cuál fue la última? Habíamos quedado con Rogers, el último para el primer parcial, y de ahí en adelante. O sea, este sería Catel, Eisen, Gordon. Gordon Alport y No, hay más 3. y el... Eisen, Catel. Son 3 entonces. Son 3. Sí. Son casos clínicos, muchachos. ¿Listo? Nos veremos mañana entonces. Señorita, muchas gracias por su presentación. Eisen, Catel, ¿y cuál otro más?